Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo especial constituyente en agricultura, el programa donde buscamos dilucidar qué está pasando con las normas aprobadas en la Convención Constitucional y por supuesto también entender qué está pasando con estos temas que son tan importantes para la ciudadanía. Y para eso hoy día hemos invitado a Eduardo Cretón, que es convencional constituyente de la región de la Araucanía. ¿Qué tal, Eduardo? Y muchas gracias por acompañarnos en este especial constituyente. Hola José Francisco, muchas gracias por la invitación. Bueno, uno de los temas que sin duda ha marcado el paso de la convención, primero como la etapa previa, es la presencia de los escaños reservados. 17 escaños que obviamente ha habido polémica respecto a cuántos votos tuvieron. Por ejemplo, se ha rescatado el dato que la suma de los 17 escaños reservados tienen los mismos votos o muy similar a sola una constituyente, como por ejemplo Marcela Cubillo, en el caso de la derecha, pero también de la izquierda, como Daniel Stingo, pasa exactamente lo mismo. Desde ese punto de vista, ¿cómo se ha abordado el tema de tanto de los escaños reservados como de los pueblos originarios en la Convención Constitucional? ¿Cuál ha sido el trato? Porque pareciera que había una especie de trato privilegiado, pero también con hartas distinciones en las normas. Sí, a ver, lo primero que yo te diría es que hay que sacar el mito de que la Convención Constitucional es el órgano más democrático de la historia de nuestro país. Eso es falso. La Convención Constitucional yo creo que es al revés, es uno de los órganos menos democráticos que hemos tenido realmente en nuestro país, porque tiene distorsiones importantes. Bien lo decías tú con los escaños reservados. Otra distorsión importantísima es lo que pasó con el tema de la paridad, que terminó afectando más a las mujeres que a los hombres, y por lo tanto yo sacaría ese primer mito. Este no es el órgano más representativo ni democrático que hemos tenido en la historia de nuestro país, porque la democracia se trata precisamente de tener un espacio de igualdad para toda la sociedad que se expresa a través del voto y en la democracia liberal como uno la conoce. Y por cantidad de votos tampoco. Y por cantidad, sí, claro. Con 42% de participación y el Congreso tiene 49%. O sea, ahí tenemos otro ejemplo que nos dice que realmente esto no es lo más democrático. Lo segundo es que es bueno recordar que cuando se votó apruebo, y la inmensa mayoría de los chilenos votaron apruebo, no venían los escaños reservados dentro del acuerdo. Este fue un acuerdo del Congreso posterior a la elección del apruebo, y por lo tanto también hay un vicio de origen, digamos, con respecto a los escaños. Y acá lo importante es que uno no cuestiona la necesidad de que los pueblos indígenas participen en la elaboración de una nueva constitución. De hecho, yo creo que hay muchas materias en las cuales nosotros tenemos que avanzar en temas indígenas, como el reconocimiento constitucional que está prometido desde el año 91 y hasta el día de hoy no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en eso. Pero uno tiene el legítimo derecho a decir que no fue la mejor fórmula tener 17 escaños reservados. Ningún país del mundo tiene tantos escaños reservados como lo que ha instalado hoy día Chile. Y lo segundo es que uno también puede cuestionar el hecho de que, bueno, ¿por qué tienen que estar los escaños reservados? Tienen que estar porque hay materias que afectan o son susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas. Ese es el fundamento de esto. Pero uno podría decir, bueno, me parece bien que en materias que afecten a los pueblos indígenas, los escaños reservados tengan algo que decir. Pero ¿por qué tendrían que tener el mismo derecho para poder decir sobre el Banco Central, otras cosas? Cuando lo que se ha hecho en realidad es establecer ciertas ventajas y privilegios democráticos para que ellos puedan acceder a estos espacios de poder. Entonces, yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, la plurinacionalidad tan cuestionada no es solamente un tema de reconocer que dentro de un Estado hay más de una nación, sino que tiene que, sobre todo, ver con algo que tienta mucho a los políticos, que es el poder. ¿Y cómo conversa esta situación? Porque uno ve que hay instituciones ad hoc para los pueblos originarios, como por ejemplo los sistemas paralelos de justicia. Pero otro también es cómo en el resto de las instituciones también se establecen ciertos cupos, ciertas visiones obligatorias que tienen que estar presentes. Entonces, no solamente se queda como con el trato del Estado de Chile hacia los pueblos originarios, sino que también en el resto de todas las instituciones. Ese es uno de los graves problemas, porque acá hay escaños reservados en el futuro Congreso, en los consejos municipales, en general todos los órganos de representación popular, pero además el artículo 5 que habla de la plurinacionalidad señala que el Estado tiene que generar las condiciones para una participación efectiva de los pueblos indígenas en todos los órganos del Estado, y por lo tanto acá está la puerta abierta que no solamente hayan escaños reservados en los cargos de elección popular, sino que también en otras instituciones como la Contraloría, el Poder Judicial, el Banco Central, etc. Y lo que hay de fondo finalmente de eso es que se establecen privilegios y ventajas para ciertas personas por pertenecer o no a un pueblo originario, cuando en realidad en las democracias lo que debería importar es el talento, el mérito y el esfuerzo que tenga la gente para ocupar un cargo de elección popular o para ocupar cualquier cargo público. Y hay una de las cosas que, como antes de ir a las normas que se han tramitado en la convención, como
como la visión política que hay detrás de esto que nosotros hemos conversado aquí también, es como la política de las identidades. Y una de las identidades es pertenecer a un pueblo originario. Sí. Pero eso que en principio busca como reivindicar luchas antiguas de cierto grupo, en este caso de los pueblos originarios, también hacen que traten a estos grupos como bloques monolíticos, es decir, como todas las personas que tienen algún origen de pueblo originario tienen que actuar de esta manera y pensar de esta manera y no puede renunciar a esas instituciones, por ejemplo. ¿Cómo se está viendo, cómo se materializa esa visión? Sí. Yo creo que ahí tú das el punto clave, que esto tiene que ver mucho con la implosión identitaria que hemos vivido en Chile y en general en el mundo el último tiempo. Cae el muro de Berlín y la izquierda dice, bueno, ¿a dónde vamos a generar antagonismo? Y se van a los grupos identitarios, a las disidencias sexuales, a las mujeres y en el caso latinoamericano a los pueblos indígenas. Esto es algo que viene desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que en Chile nunca pensamos que íbamos a llegar a este nivel, a tener probablemente la constitución más indigenista del mundo, porque la realidad chilena es completamente radical a la realidad boliviana. En Bolivia tienen cerca de un 50% de población indígena, en Chile tenemos el 12%, y por lo tanto son realidades muy distintas, pero en Chile estamos viendo que se está corriendo el cerco lo posible, con un proceso que venía con anterioridad, había pasado en Colombia, había pasado en Ecuador, había pasado en Bolivia, y que tiene su sustento en ideólogos como Boaventura Sousa Santos, García Linera, y que por lo tanto ha sido un proyecto político que ha ido avanzando y que tiene como foco finalmente la deconstrucción de la identidad nacional. Es decir, que nunca Chile ha sido una sola nación, sino que en el fondo eso es una idea inventada y que por lo tanto acá hay distintas naciones y cada una de esas naciones tiene derechos distintos a lo que tiene un chileno común y corriente. Y por lo tanto se parte de esa base y eso es lo que termina finalmente entregando una serie de ventajas y privilegios en básicamente todo el orden institucional. Y el drama que hay acá es que, claro, se pretende siempre, se ve esto desde una mirada muy colectivista. Se habla de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Pero en realidad nosotros sabemos que hay muchos pueblos indígenas, sobre todo el pueblo mapuche, que es el que más conozco yo, que hay mucha gente que, por ejemplo, quiere que la tierra sea individual, que no sea de la comunidad. Pero se lo impiden, ¿por qué? Porque hoy día quienes ejercen liderazgos políticos dentro de esos pueblos están más bien anclados a un pensamiento, a una tradición más de izquierda. Y es lo que pasó en la consulta indígena. O sea, acá lo que se ha tratado de hacer en la Convención Constitucional es decir, mire, todos los indígenas piensan esto, pero si uno ve los números, se da cuenta que participó menos del 1% del padrón indígena. Entonces, en realidad, ¿a quién están representando hoy día los escaños reservados? Representan simplemente a ellos, a sus amigos y las comunidades que logran movilizar políticamente. Y eso es algo que a raíz de, con muy poquitos votos, con muy poca gente movilizada, pretenden que esto que ellos están pensando instaurar en nuestro país sea la verdad absoluta y revelada para todos los pueblos indígenas. Y ahí dos preguntas, una cuestión que tiene que ver con más un aspecto sociológico, si se quiere, y es que la gran mayoría de las personas pertenecientes al pueblo mapuche, por ejemplo, vive en Santiago. Y viven no recientemente, sino que probablemente hace varias generaciones, tal como lo hacen otras familias de inmigrantes o personas que no han nacido históricamente aquí. Y eso quiere decir también que hay personas que se han relacionado en igualdad de condiciones desde hace mucho tiempo, independientemente de a qué grupo étnico pertenezcan. Yo en mi colegio, en el Instituto Nacional, también habían personas que tenían antepasados mapuches, yo tenían la beca Presidente de la República, etcétera, por esto. Pero nos tratábamos como iguales porque obviamente compartíamos en el mismo espacio. Y cuando se generan estas diferencias o estas distorsiones o aspectos que se tratan en la Convención Constitucional, ¿cómo se ha visualizado de que se podría producir la situación, por ejemplo, en Santiago? Porque claro, hablar de la Araucanía, donde hay grupos como identificados, incluso como geográficamente se pueden identificar, resulta un paso más fácil o más evidente que aquellos que están completamente relacionados desde hace muchas generaciones también con el resto de los ciudadanos. Sí, a ver, yo lo primero que te diría es que hay una diferencia abismante entre el mapuche de la Araucanía con el mapuche probablemente de las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque el mapuche de las grandes ciudades, por lo general, se crió en los sectores más periféricos de Santiago y se crió con toda una historia de despojo y de violencia, que fue la historia que le han enseñado. Y probablemente nunca
conoció realmente la realidad de la Araucanía. Si uno va a la Araucanía se da cuenta que realmente es una sociedad intercultural. Porque tienen los descendientes colonos, tienen los chilenos, tienen los mapuches, todos son vecinos. Cuando se fundan los pueblos como Victoria, Traiguén, se hablaban hasta 7 idiomas en la plaza. Y por lo tanto, desde los orígenes de la región de la Araucanía, como la conocemos hoy día, es una sociedad intercultural. Y el problema está en que hoy día mucha gente sigue pensando que el conflicto que tenemos en el sur lo sigue pensando bajo la lógica del siglo XIX. Y por lo tanto, el mapuche que no vive en la Araucanía, que vive en Santiago, es mucho más fácil caer en ese resentimiento, en ese odio a lo que ocurre en la Araucanía. Distinto es cuando son vecinos y cuando uno tiene que conversar con el otro. Y por lo tanto, obviamente que acá hay un aspecto importante en ese sentido, de que desde Santiago es muy difícil comprender realmente en profundidad lo que está sucediendo en la región de la Araucanía. Y lo segundo es que también hay un problema bien fuerte con respecto a lo sociológico, porque ¿quién es más mapuche que otro? ¿Qué es lo que te hace ser mapuche? ¿Te hace ser mapuche la sangre o te hace ser mapuche las prácticas culturales? Hay algunos grupos que creen que aquellos que mantienen las prácticas culturales tienen más derecho a ser mapuche que aquel que se crió en Santiago. Y yo creo que la verdad no es así, porque el que se crió en Santiago tiene el mismo derecho de participar de la consulta, de querer abrazar el desarrollo y de un montón de cosas más que muchas veces estos grupos, por creer que son los dueños absolutos de la cultura y de la verdad revelada indígena, se lo impiden al resto. Y ahí desde ese punto de vista, ¿cómo se da esto de la moralización del debate? Porque una de las características que tiene como esta implosión identitaria es que en el fondo abandona el juego político tradicional en donde en el mismo espacio, en la misma cancha convivían personas que podían pensar distinto, pero que eventualmente cualquiera podía tener razón y para definir o para dilucidar un conflicto se decidía por mayoría y por voto en democracia. Pero hoy día el escenario cambió, porque si bien conviven en el mismo espacio, aquellos que defienden causa identitaria creen que aquellos que se oponen a esas causas no solamente no pueden tener razón, sino que son moralmente reprochables. Es decir, tú no solamente estás en contra de su opinión particular, contingente y de cómo se debería llevar a cabo este reconocimiento, sino que tú quieres causarles un daño. Es decir, una cuestión como colonizadora, es una cuestión que es difícil tratar. ¿Cómo se ha visto eso en la convención? Es peor aún que eso. Yo creo que muchas veces a uno lo apuntan con el dedo como si fuéramos los causantes de todos los males. Yo nací en democracia, nací en la Araucanía, me crié en la Araucanía y no tengo la culpa de nada de lo que haya pasado en el pasado. Y hoy día lo que pasa en la Convención Constitucional es que todo aquel que no comulgue con los escaños reservados es apuntado con el dedo como si fuera el culpable de lo que haya ocurrido a finales del siglo XIX en la región de la Araucanía. Y eso no es justo. Y no es justo porque en el fondo uno no desconoce que se cometieron injusticias y atrocidades en el pasado, pero ninguno de los que vive hoy día en la Araucanía es el responsable de eso. Y por lo tanto no es justo que hoy día estén pagando justos por pecadores o que se le estén cargando la culpa a gente que no tuvo nada que ver con lo que pasó en el pasado. Y eso efectivamente es lo que sea. Hay una moralización del debate muy potente. O estás conmigo o estás en contra. Y yo creo que hay que recuperar eso en la política. El hecho de que podemos, en un mismo espacio público, tenemos contrincantes y no enemigos, es algo que le hace mucha falta a la política y sobre todo lo que uno ve es que faltan dos reglas que no están escritas en la política, que es la tolerancia y la contención. Y hoy día no hay ninguna de las dos y por lo tanto esto, lo que está viviendo, lo que estamos atravesando en Chile con la implosión identitaria, con los niveles de violencia que uno está viendo, con los niveles de odiosidad, no se va a solucionar simplemente con una nueva constitución. Yo creo que es un proceso mucho más largo de volver a cohesionar el espacio público. Y ahí para un poco aterrizarlo en las normas que se han tramitado en la Convención Constitucional, porque una de las cosas que se ha conocido en el debate público, esto, en que ha llamado la atención, son lo de los sistemas de justicia. También hay un montón de otras normas respecto a la distribución de las tierras, a la devolución de tierra y cómo se ha planteado. Obviamente aún falta información respecto a las normas transitorias y cuando pretende la Convención Constitucional plantear todo esto, pero ya hay varias cosas que están escritas que no se van a modificar y que van a pasar a la propuesta de nueva Constitución. A ti, desde tu punto de vista, ¿cuáles son aquellas cosas que más están marcando esta diferencia que antes comentábamos? Yo vuelvo al principio. La plurinacionalidad no significa solamente que dentro de un Estado hay más de una nación, sino que bajo eso se agrupa una serie de derechos y privilegios, derechamente, que tienen que ver con el poder.
Algunos de ellos son los sistemas de justicia distintos, que además se rechazaron todos los límites. O sea, esto eventualmente podría ser aplicable a materias penales, podría ser aplicable a la jurisdicción indígena, incluso a una persona no indígena. No hay derecho de opción para los mismos indígenas, eso ya está en el borrador. Tenemos las autonomías territoriales indígenas, que se ponen al mismo nivel que la comuna y la región, con autonomía política, administrativa y financiera, claro, pero pagado por todos los chilenos. Digamos. Está el tema de los escaños reservados, ya prácticamente institucionalizado, y se le va sumando a esto también el tema de las tierras. Y ahí es donde yo me quiero detener, porque cuando yo digo que hoy día están pagando justo por pecadores, se ve precisamente en el tema de las tierras. Imagínense que ustedes son un parcelero, un agricultor en la región de la Araucanía. De aprobarse esta propuesta de constitución, podría llegar el Estado a tocarte la puerta de la casa y decir, ¿sabe qué? Este campo usted me lo tiene que entregar porque yo se lo voy a restituir o se lo voy a pasar a una persona indígena por saldar una deuda de hace 150 años y usted no se va a poder oponer. Y además, ni siquiera le aseguramos que le vamos a pagar el justo precio, o sea, no le vamos a pagar el precio que vale su campo, sino que le vamos a pagar el justo precio que lo va a determinar una ley, o sea, los políticos. O sea, esto deja en la completa indefensión a la gente de la región de la Araucanía y la provincia de Arauco. Si a eso le sumamos que ayer se eliminó el estado de emergencia que ha permitido controlar en algo la violencia y el terrorismo, la verdad es que la Convención Constitucional prácticamente ha entregado a la región de la Araucanía y la provincia de Arauco. Y esto se ve, primero, a que el artículo de propiedad que se aprobó, que habla de las expropiaciones, cambia el concepto del precio de mercado por el justo precio. Por lo tanto, hoy día es evidente que vamos a tener menos protección a nivel de propiedad que lo que había antes. Y el artículo 21, que habla de la el derecho a la restitución de tierra indígena, hace una presunción que es brutal, que presume que siempre que a alguien le vayan a expropiar su campo, su parcela, para pasárselo a otro por ser indígena, hay una causa de utilidad o interés general, interés público o utilidad general. Y por lo tanto, en el fondo lo que hace eso es generar una presunción que va a impedir que cualquier persona se pueda oponer a una expropiación. Yo creo que estas normas son de las más complejas que se ha aprobado en la Convención Constitucional y que en vez de contribuir a generar la tan anhelada y prometida paz social que necesitamos en la región de la Araucanía, lo único que hacen es pescar el bidón de encina, tirárselo al fuego y lo que va a terminar haciendo es generar aún mayor fricción social y aún mayores grados de conflictividad en la región. Y respecto, por ejemplo, a lo del sistema de justicia, porque que convivan sistemas de justicia en paralelo ya es una cuestión que llama la atención, pero cuando no se ponen límites, porque uno diría, mira, quizá en materia civiles entre indígenas podría no afectar tanto al interés público porque son negocios privados. Pero claro, cuando se trata de materia penal, por ejemplo, nos podríamos encontrar en el caso que frente al mismo delito cometido por dos personas distintas, la pena sea distinta. Entonces, la sociedad deja de tener un reproche frente al mismo caso. Eso, y además, eso en el caso que haya pena. O sea, porque en otro sistema de justicia puede no haber pena respecto a una norma en concreto. Yo creo que acá uno siempre ve la punta del iceberg y no lo más profundo. Yo creo que lo más profundo que hay en el fondo del iceberg es que acá hay grupos que no le reconocen autoridad al Estado. Así de simple. Es lo que vemos en la región de la Araucanía con la CAM, la Resistencia al Afkenche y un montón de grupos que no le reconocen autoridad al Estado. Por lo mismo, cuando va la ministra Isquia Siche, recibía con protestas, como diría ella en Ercilla. ¿Y cómo es una forma de negar la autoridad del Estado? Bueno, negando la jurisdicción del Estado. Y por lo tanto, por eso se rechaza el hecho de que puedan haber límites. Y acá hay que ser muy claro, porque muchos están diciendo, después de que esto se aprobó, diciendo, no, si esto no son sistemas de justicia paralelos, pero yo le invito a que lean la norma. Dice sistemas en pie de igualdad. O sea, efectivamente son sistemas paralelos. Y lo que nos va a producir eso va a ser un montón de problemas, porque se rechazaron los límites que nosotros proponíamos, que era que no fuera aplicable la materia penal, que fuera aplicable solo entre personas indígenas y de un mismo pueblo, y que además las personas indígenas siempre pudieran decir, bueno, yo quiero recurrir a los tribunales comunes y corrientes, como cualquier chileno lo haría en este país. Todo rechazado, queda esa determinación entregada a una ley de coordinación. Y acá es donde está la trampa, porque la ley de coordinación tiene que ser consultada a los pueblos indígenas, pero se cambia la noción de consulta indígena, porque la consulta es una obligación de medios, no de resultados, y acá se cambia la consulta a que haya consentimiento. Por lo tanto, va a haber una ley de coordinación, pero siempre que los pueblos indígenas estén de acuerdo con eso. Y ojalá acá que no participe menos del 1% del padrón, porque si no sabemos para dónde vamos a ir más o menos. Y lo segundo es que esa ley de coordinación, además de ser consultada, va a ser hecha por el Congreso. Y ahí es donde está la trampa, porque lo que vamos a tener en la práctica
Es un Congreso unicameral, repleto de escaños reservados, con reglas como la paridad y con un montón de distorsiones democráticas que se va a parecer más a la Convención Constitucional que al Congreso que tenemos hoy día. Entonces, la pregunta que yo hago es ¿por qué no haber dejado estos límites establecidos y en la propuesta constitucional, en vez de entregárselo a una especie de nueva convención constitucional que sabemos que está muy lejos de cumplir las expectativas de los chilenos? Yo prefiero que hubiese quedado establecido y no tener que estar esperando que la buena voluntad del futuro Congreso de Diputadas y Diputados plurinacional nos diga cómo hacer esta ley de coordinación. Y en ese sentido, como intentando, o sea, además presumiendo buena fe, pero ¿cuál es la visión que hay de parte de la mayoría de la Convención Constitucional que rechaza este tipo de cosas? Porque públicamente han declarado que no les gustaría, o sea, el vicepresidente de la Convención decía, no, sí, le vamos a poner límite al sistema paralelo de justicia, después los límites fueron rechazados, pero ¿qué hay detrás o cuál es la visión que quieren imperar? Porque obviamente este es un sistema que, por intentar dejar contento a todos y contar con el consentimiento de los pueblos originarios, termina no dejando contento a nadie. Yo creo que la respuesta es que business are business, como dicen los gringos. Si es que se aprobaban estos límites probablemente, o si es que se caía el artículo de las tierras indígenas, probablemente también se caía el acuerdo transversal que han dicho ellos, pero que sabemos que es un acuerdo de la coalición de Gabriel Boric, que tiene la mayoría en la convención, y se caía el sistema político. Es que lo que pasa es que la bancada de los escaños reservados es una de las más grandes de la convención. Y por lo tanto el poder que tienen ellos para poder votar o no votar un acuerdo es muy grande. Y yo creo que finalmente grupos como los de Gaspar Domínguez, como el colectivo socialista, terminan cediendo a las presiones que han puesto los escaños reservados en el proceso. Y ahí desde ese punto de vista, ¿qué es lo que se viene estos días? Porque estamos cerca de la última semana, o ya durante la última semana, que la Convención discute temas de fondo. Después viene la comisión de armonización, la de artículos transitorios y la del prólogo, no tiene el preámbulo. Pero respecto a esta materia, ¿qué es lo que se viene en las próximas semanas y en el próximo mes respecto a si se va a consagrar finalmente estas divisiones y en qué cosa más a ti te parece que habría que ponerle ojo y atención? Yo creo que después del artículo que se aprobó de la autonomía, los sistemas de justicia y las tierras, los escaños reservados se van con todos los objetivos, los grandes objetivos que ellos querían para la casa de todas formas. ¿Qué queda? Nos queda esta semana, ya se termina de escribir la Constitución, pero vuelve un informe, que es el informe de la consulta, que nosotros, al menos la bancada de UDI Republicano Independiente, no validó, no lo votamos. Yo fui miembro de la Comisión de Consulta y Participación y hace rato que vengo diciendo que esta fue una consulta indígena de cartón, de mentira. De hecho, hay mucha gente mapuche que me ha escrito por redes sociales y me dice, oye, a mí no me consultó nadie, pues parece que le preguntaron a los amigos de la expresidenta Loncón y de la Mancha Linconado nomás, porque a mí nadie me ha preguntado si quiero que la tierra sea colectiva o sea individual. Y viene eso esta semana, que tiene una serie de derechos preferentes sobre recursos naturales, sobre el agua, sobre el mar, privilegios que ningún chileno común y corriente tiene. La semana pasada se eliminaron los derechos de aprovechamiento de agua para todos los agricultores, salvo si es que usted es indígena, porque ahí sí que el Estado se los va a reconocer y usted va a tener propiedad sobre esos derechos de agua. Y por lo tanto se viene esto último que tiene que ver con la consulta. Queda muy pendiente que se transparenten además los gastos de la consulta indígena. Yo lo he dicho en todos los tonos, desde febrero vengo pidiendo que se nos entregue la nómina de las personas que estuvieron contratadas en horario en la consulta indígena. La consulta terminó en marzo, estamos en mayo y todavía no se entregan los nombres de las personas que se contrataron en horario. O sea, es de una falta de prolijidad brutal, sobre todo cuando la convención supuestamente debería ser la que viene a cambiar la forma de hacer política, elevar los estándares. Vemos todo lo contrario, hay una falta de prolijidad absoluta en el manejo de recursos y yo tengo mis serias dudas de que esa plata que se gastó en contrato honorario haya ido a parar para pagar favores políticos a los amigos de los escaños reservados. Porque de lo contrario, ¿qué están escondiendo? ¿Por qué todavía no entregan la nómina? La hemos pedido más de 5 veces y todavía no tenemos respuesta. Así que eso es lo que nos queda esta semana y ya después viene armonización y transitoria. Hay que ver qué va a pasar en estas comisiones. Se han hecho muchas trampas, vimos que se repusieron indicaciones que habían quedado excluidas del debate. Yo te voy a contar que esto a mí me llegó ya, no sé si me da risa o me da rabia, pero en la Comisión de Consulta Indígena se repuso una indicación que señala que va a haber derecho a la educación sexual integral. No venía en el temario de la consulta indígena, no tiene nada que ver con los pueblos indígenas y viene a través de la Comisión de Consulta de Pueblos Indígenas. O sea, es un salto a las normas tremenda y que solamente nos confirma algo,
que la consulta indígena que hicieron es de mentira porque jamás se le preguntó a ningún pueblo indígena si que estaba de acuerdo con una educación sexual integral o no. Y por lo tanto solo nos confirma que esto es un tongo, que es una consulta mal hecha y que además los escaños reservados son lo más parecido que hay al Padre Gatica, porque defienden normas de la consulta indígena, pero cuando son ellos los que la tienen que aplicar, la verdad es que le consultan a menos del 1% el padrón, lo cual es una vergüenza. Claro, y ese también es buen punto respecto a la cantidad de recursos utilizados y a la cantidad de gente que se consultó, que fueron 7.000 personas aproximadamente, que obviamente es muy poco para la cantidad de personas que pertenecen a esos pueblos. Eduardo Cretón, Convención Constituyente, muchas gracias por habernos acompañado en este especial Constituyente de Agricultura. Muchas gracias a ustedes, estén muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por la sintonía. Nosotros vamos a seguir atentos a lo que está pasando en la Convención Constitucional, en el debate constituyente, así que atentos a las próximas ediciones de este especial constituyente. Nos vemos, que estén muy bien. Chau. A todos.